pasamos a la segunda presentación. Es el turno de Milita Alfaro. Milita Alfaro es profesora de Historia, investigadora en temas de Historia Social y Cultural, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Carnaval y Patrimonio. Milita, te doy el paso. Bien, gracias, Pablo. Buenos días. El agradecimiento a Gustavo y a todos los organizadores. Es un gusto participar de este coloquio que tiene un especial interés para mí en la medida en que investigo los itinerarios del carnaval montevideano desde una perspectiva histórica y por lo tanto trato de lidiar como puedo con muchos de los enfoques que se proponen en estas jornadas. Lo que de pronto me habilita a plantear y a compartir algunas reflexiones, aunque desde un lugar y desde una práctica muy concretos, muy específicos, y desde el carnaval como objeto de estudio. Por eso, tal como se lo advertí a Gustavo cuando me animó a participar, me temo que mis comentarios no se van a orientar tanto en el sentido de un análisis crítico en torno al concepto de lo popular, como propone esta mesa, sino que lo mío va a ir más por el lado de observaciones, que incluso en muchos casos son más bien preguntas, dudas, que se me plantean o que están relacionadas con mi trabajo en torno a algunas zonas del pasado y a materiales emanados de ámbitos y de sectores que han estado tradicionalmente ausentes del relato historiográfico. En un artículo publicado hace ya unos años en el semanario Brecha, José Pedro Barrán decía que en historia hay que abusar mucho el oído para escuchar la voz de las culturas populares, porque si nos circunscribimos a las fuentes tradicionales con las que habitualmente trabajamos los investigadores y las investigadoras, bueno, allí los sectores populares no están. Y cuando digo sectores populares, obviamente no me refiero a dirigentes ni a activistas de un modo u otro, sino a la gente anónima, a la gente común y corriente, que de pronto, bueno, que no pudo, que no supo o que no quiso dejar su huella en los archivos que frecuentamos habitualmente y en los cuales los sectores populares llegan a nosotros a través de la mirada de las élites dirigentes, de los elencos políticos, en fin, de los representantes de la ciudad letrada, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, para recuperar esas huellas tenemos que poner el foco en ámbitos que la historia tradicional ha ignorado, ha descartado, ha silenciado por no considerarlos suficientemente relevantes. Y precisamente uno de esos ámbitos es la fiesta, que desde hace 2 siglos entre nosotros viene operando como soporte para el despliegue de prácticas, textos, discursos, relatos, que permiten justamente evitar esa mediación de la mirada erudita y que permiten, es decir, una conexión, nos habilitan una conexión directa con el punto de vista de sectores que en mayor o menor medida en carnaval hablan por sí mismos. O sea que la fiesta bien puede operar como una de las posibles respuestas para la pregunta acerca de dónde está lo popular, o dónde buscarlo. Bastante más complejo se torna el panorama cuando lo que nos preguntamos es cómo leer lo popular, cómo contarlo sin traicionarlo, sin sobreponerle nuestra voz. En última instancia, cómo salvar esa otra mediación que supone
narrar la lengua de otro desde una mirada necesariamente erudita, porque lo popular no tiene posibilidades de autonominarse o de pensarse a sí mismo. Y por lo tanto, bueno, es decir, esto nos lleva a problematizar el lugar desde donde la academia, las ciencias sociales, abordan o examinan, estudian las culturas populares. Es precisamente esa problematización es lo que hace Michel de Certeau cuando alerta sobre el riesgo de leer lo subalterno desde los parámetros de la alta cultura. Cómo explorar las claves de la cultura popular más allá del gesto que la suprime o la domestica, se pregunta concretamente Michel de Certeau, al aludir a la violencia implícita en el saber académico que interroga lo silenciado desde posiciones etnocéntricas. Una idea esta que me obsesiona, que me interpela permanentemente en mi trabajo, cuando me pregunto, por ejemplo, cómo leer un cuplé de Murga en su propio idioma. Pero un cuplé de Murga, no de la Mojigata, ni de Garrate Catalina, ni de la Gran Siete, no. Estoy pensando en la Murga tradicional, con todo su bagaje, toda su estética kitsch, todos sus desbordes melodramáticos y sentimentalistas, y esa Murga tradicional, portadora además de un imaginario masculino cargado de homofobia, de machismo, de intolerancia hacia el diferente. Un imaginario que de todas maneras yo no equipararía sin más al discurso hegemónico, pero que en todo caso, es decir, sin lugar a dudas, luce radicalmente ajeno a esa suerte de resonancia épica o de, no sé, esa especie de vocación contestataria que suele asociarse a la noción de cultura popular. O sea que esos sectores que son distintos a quienes los estudiamos, resulta que también son diferentes de lo que deberían ser o de lo que nos gustaría que fueran. Y por ahí esa pregunta que vuelve una y otra vez. ¿Qué hacer con esos discursos que no dicen lo que esperamos que digan o lo que supuestamente deberían decir? Para quienes interrogamos el pasado desde perspectivas que ponen el foco en objetos banales, entre comillas, o en objetos extraacadémicos, como el carnaval, esa pregunta, es decir, por la legitimidad de una opción, de una determinada delimitación temática, es una constante. Lo que también tiene que ver con el estado actual de una historia como disciplina en transición, como disciplina en debate. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que las sociedades modernas tuvieron de alguna manera una noción clara de un devenir común enmarcado dentro de un objetivo finalista. Y esas visiones del futuro jugaron un papel decisivo en las lecturas del pasado, porque justamente marcaron lo que había que retener y lo que había que descartar, tanto en el campo del análisis como del relato. Hoy, en cambio, en este contexto de crisis de los relatos fundantes de la modernidad, esas certezas se han desvanecido y nos encontramos con una historia que ha perdido su sentido unitario y que se ha convertido en una disciplina sin hegemonías claras. Algo que en muchos casos, en muchos aspectos, sin duda que la enriquece, pero que también por ese lado le plantea un dilema clave, el dilema de saber qué es lo relevante
y qué no lo es en materia de exploración y recuperación del pasado. Y con la complejidad adicional de que cada vez es más difícil saber de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura popular, porque en estos tiempos de hibridación cultural es difícil trazar fronteras claras entre lo culto, lo popular y lo masivo. Lo que impera es, sin duda, la masificación, y en ese contexto, para decirlo con palabras de García Canclini, cada vez es más difícil lograr que los sectores hegemónicos se comporten siempre como cultos y los populares como subalternos. En esta visión justamente a que hacía referencia antes de esta resonancia épica que en general atribuimos a la noción de cultura popular, esa errónea identificación de los sectores populares con una supuesta filiación contestataria, esa caracterización del pueblo como una masa social compacta avanzando monolíticamente hacia un futuro mejor. Algo que, dicho de esta manera, puede resultar un poco, no sé, caricaturesco, pero que de todas maneras es una perspectiva en la que de pronto, es decir, que de pronto parece inscribirse de alguna manera Stewart Hall cuando en 1984 circunscribía la proyección de la cultura popular a la de un campo de batalla por el poder, y agregaba que si no estaba al servicio de la lucha de clases, la cultura popular le importaba muy poco. Sin embargo, por esos mismos años, Eric Hobsbawm, las insuficiencias derivadas de la propensión de identificar al pueblo con el movimiento obrero, descuidando el análisis de los sectores populares propiamente dichos y confundiendo a la masa con sus líderes. Debates que son absolutamente centrales en una perspectiva de historia cultural y que en alguna medida nuestra historiografía reproduce cuando nos encontramos con textos como el de, por ejemplo, el de Carlos Zubillaga, que en un libro reciente propone un repaso de nuestra cultura popular a fines del siglo XIX y comienzos del XX, incurriendo precisamente en el error que señalaba Hobsbawm, es decir, confundiendo cultura popular no ya con cultura obrera, sino con cultura del movimiento obrero organizado. Mientras que, por otro lado, desde una mirada radicalmente distinta, otro historiador del movimiento sindical uruguayo como Rodolfo Porrini, en su reciente estudio sobre el ocio y el tiempo libre de los trabajadores, proyecta sobre los sectores populares una mirada mucho más abarcadora y mucho más a la manera de Edward Thompson, mucho más cultural, diría yo, aludiendo además a las diversidades de un mundo que no admite análisis reduccionistas inspirados o basados en un único clivaje. Entre otras cosas porque, bueno, más allá de la condición de clase, obviamente no es lo mismo ser obrero si se es hombre o mujer, si se es blanco o negro, si se es joven o viejo, si se es homosexual o heterosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con otra cosa que me parece fundamental. No podemos hablar de cultura popular en singular sin caer en grandes estereotipos. Como todas las formas culturales, las populares también son profundamente contradictorias. Y entonces no es posible encerrar las múltiples cosas que hace el pueblo en una sola categoría. Y el carnaval es particularmente significativo a este respecto. Pero bueno, más allá de la persistencia de distintos modelos teóricos y metodológicos, hoy puede decirse que los sectores populares importan más allá de la lucha de clases, como que
en la historiografía y en las ciencias sociales en general, las visiones románticas o los análisis meramente clasistas han dado paso a un abordaje menos condicionado de antemano, más apegado a cierto eclecticismo teórico que recela de las ortodoxias conceptuales. Una mirada que en términos generales aborda lo subalterno fundamentalmente como lo no oficial, lo que no forma parte de la élite, lo que no es reconocido ni conservado porque está fuera de los modelos eruditos. Y una mirada, a su vez, que percibe a los sectores subalternos como un conglomerado heterogéneo que convive con lo hegemónico desde una tesitura no necesariamente resistente, sino fundamentalmente diferente. Es más, en este sentido, Pablo Alabarces, que estudia lo popular a través de prácticas tan plebeyas como la cumbia, como las barras bravas, como la cultura del aguante, sostiene que uno de los avances que se han logrado en los últimos tiempos respecto a la naturaleza de lo popular radica en la premisa de que no tiene que ser resistente por definición, que su carácter subalterno no significa que deba implicar necesariamente resistencia a algo. Sin duda que todos estos temas a los que aludo de manera absolutamente sumaria merecen un abordaje mucho más profundo, mucho más riguroso, que trasciende el alcance de estos apuntes, de estos comentarios. Pero seguramente, bueno, esos debates van a estar presentes de una manera u otra en las diferentes instancias del coloquio con la profundidad que merecen. O sea que planteo simplemente en titulares algunos asuntos y los dejo por acá para ingresar en los minutos que me quedan en una reflexión también muy breve a propósito de un tema que tiene que ver con el lugar que ocupan los estudios sobre cultura popular en la agenda académica de hoy. Un lugar que por lo menos a nivel historiográfico es bastante marginal, sobre todo si lo comparamos con las trayectorias de la investigación en el último tramo del siglo pasado. Por ese entonces, en el contexto de los años 80, la preocupación de lo popular alcanzó el centro porque formaba parte de la agenda democratizadora de la transición. Las novedades culturales que acompañaron ese proceso promovieron una suerte de redescubrimiento de sujetos que adquirieron una nueva significación justamente en el marco de esa ciudadanía reconquistada. En este sentido, desde mi experiencia como investigadora, recuerdo muy bien el entusiasmo que despertaban por entonces mis incursiones en el terreno del carnaval, el interés de mis colegas por saber qué habían dicho los sectores populares, por ejemplo, a propósito de la crisis de los años 30 o de tantos otros temas. Pero bueno, vuelvo un poco a aquello que decía antes. Finalmente resultaba que lo que decían distaba mucho de lo que se esperaba que dijeran. Y quizá también por eso, aparte de muchas otras cosas que tienen que ver con renovación de agendas y lo demás, quizá también por eso, por ese diálogo difícil o imposible con la otredad, ya en los años 90, ni qué decir en estos 2000, ese interés se fue desvaneciendo. Y hoy somos muy pocos los que trabajamos estos temas. Por eso me resulta tan reconfortante la realización de un coloquio como este. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que a nivel historiográfico, la agenda de mis colegas transita casi siempre por otros recorridos.
lo cual tiene implicancias en más de un sentido. Ante todo, por lo que supone esa obturación como ejercicio represivo de nuestros saberes, como forma de negarle a ciertos discursos el derecho a la voz. En última instancia, si la recuperación del pasado reside en la posibilidad de ser narrado, la propia existencia de los sectores populares o de una franja de ellos, independientemente de su eventual representatividad, depende en buena medida de la posibilidad de ser escuchados, nos guste o no nos guste lo que dicen. Pero además, esa persistente invisibilidad impuesta a ciertas prácticas plebeyas nos impide hacer preguntas a ciertos objetos que otros objetos no contestan. Nos impide, por ejemplo, revisar o poner a prueba la tradicional visión de nuestro proceso histórico como el resultado de la preeminencia del Estado sobre una sociedad civil débil. Una premisa clásica que orienta la interpretación de nuestro desarrollo histórico en la larga duración, perdón, pero que el devenir de la fiesta se encarga de desmentir una y otra vez. Porque en contraposición con el modelo estatal, aquí ya voy específicamente a mis temas y a mi objeto de estudio, es decir, en contraposición con el modelo estatal de un carnaval a la manera de Niza, con desfiles temáticos, con grandes carros alegóricos, con batallas de flores y con bailes de máscaras en hoteles y en teatros, el carnaval a la uruguaya lo construyó la gente, al margen de la iniciativa oficial. Lo inventaron los sectores populares, los tablados de barrio, en sus concursos de agrupaciones, donde nacen los jurados, los rubros, las categorías y los premios, que luego el Estado reglamenta, pero sobre la base de la fuerza incontenible del carnaval popular. Milita, Obviamente que a partir de estamos en tiempo, perdón. Sí, termino. Simplemente, bueno, decir que a partir de la etapa fundacional del 900 y hasta el día de hoy, bueno, una infinidad de cambios y permanencias le han seguido sumando a la fiesta, es decir, una cantidad de significaciones nuevas y de tensiones de muy diversos signos que obviamente no existe el lugar ni el momento para abordar. Pero de todas maneras, justamente, es decir, para finalizar, me parecía interesante me pareció interesante referir al carnaval como ejemplo, es decir, de los réditos de una historia desde abajo que muestra a los sectores populares como protagonistas activos de un proceso histórico que responde a una dinámica, diría yo, como más oblicua, es decir, más inestable, y sobre todo desestabilizadora de los enfoques que juzgan a las manifestaciones populares sin atender a su racionalidad otra y al sentido que los propios actores le dieron a sus prácticas. En fin, justamente estoy ya en tiempo, o sea que dejo por acá estas reflexiones que, como anuncié desde un principio, no surgen de un análisis, digamos, riguroso, es decir, sino que son un poco el producto de las interrogantes que se me han ido planteando a lo largo de mis investigaciones. Muchas gracias, y ahora, bueno, me dispongo con mucho interés a escuchar el aporte de la Molle, o sea que, bueno, seguimos entonces.